¿Quieres correr el UTMB algún día, pero no tienes ni una Running Stone? ¿No sabes qué es el UTMB Index? ¿No sabes qué carreras sirven? ¿No sabes si necesitas una, 5 o 20 Running Stones? Y tampoco sabes si después de conseguirlas realmente puedes entrar o no en el sorteo. Pues tranquilo, porque hace unos años yo tampoco entendía absolutamente nada de este sistema. Y la verdad es que cuando empiezas a investigarlo, parece más complicado de lo que realmente es. Porque hay Running Stones, UTMB Index y UTMB Score, UTMB World Series Events, hay las Majors, hay las Finals, hay una clasificación directa, hay un sorteo y hay una cosa que puede resultar bastante frustrante. Es que puedes hacer una carrera de 100 kilómetros, conseguir un muy buen resultado y aún así no tener lo necesario para correr UTMB. Si eres corredor popular no necesitas ser Kilian Jornet, no necesitas ganar una carrera y ni siquiera necesitas tener muchas Running Stones para poder entrar en el sorteo. Lo único que necesitas es entender exactamente cómo funciona el sistema y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar desde cero. Imagina que hoy tienes 0 Running Stones, no tienes nada y que tu objetivo final es conseguir un dorsal para correr el UTMB en Chamonix. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a recorrer todo el camino de A a Z y vamos a ver todas las opciones, incluso la posibilidad de pases directos sin sorteo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no me conoces, bienvenido al canal. Yo soy Juanjo y hay una cosa que me gusta hacer especialmente en este canal. Cuando alguien hace una pregunta que parece realmente sencilla, intento llevarla hasta el final, aunque eso significa investigar durante horas, hacer números, comparar carreras y descubrir que la respuesta es bastante más complicada de lo que parecía. Hoy tenemos precisamente una de esas preguntas. ¿Cómo consigue un corredor popular un dorsal para el UTMB? Porque si buscas información por internet te encuentras que si unas Running Stones por un lado, que si el UTMB Index por otro, que si unas carreras que son de las UTMB World Series, que si las Majors, que si los sorteos, un montón de condiciones que no siempre son fáciles de juntar todas en el mismo sitio. Así que hoy en este vídeo vamos a ordenar esto, justamente vamos a aclarar todo el proceso para que puedas aplicar al UTMB del Mont Blanc. Y quiero que al terminar este vídeo, si mañana por lo que sea decides que quieres ir a correr el UTMB, sepas exactamente qué tienes que conseguir, en qué orden y para qué sirve cada cosa. Pero antes que lleguemos a ese punto, tenemos que entender que el UTMB, tal y como lo conocemos ahora, es parte de un sistema mucho más grande, que es lo que vamos hoy a desgranar en este vídeo. Venga, vamos a por ello. Cuando hablamos de UTMB, normalmente pensamos en esto: Chamonix, Mont Blanc, 174 kilómetros, 10.000 metros positivos, que es una burrada, la carrera más conocida del mundo, la más mediática, pero dentro del sistema UTMB World Series, el UTMB no es el principio, es el final. Las UTMB World Series están organizadas en diferentes niveles. Tenemos todos los UTMB World Series Events, tenemos los UTMB World Series Majors y finalmente tenemos las UTMB World Series Finals. Y aquí aparecen las tres carreras que nos interesan: la OCC, que es la final de la categoría 50K, la CCC, que es la final de la categoría 100K, y la UTMB, que es la más famosa, que es la final de la categoría 100M. Así que cuando tú dices que quieres correr el UTMB, en realidad lo que estás diciendo, lo que estás queriendo decir es: quiero llegar a correr la final de las 100M, de 174 kilómetros con 10.000 positivos. La carrera más famosa de todas, la UTMB propiamente dicha, la que da nombre al evento. Y eso ya nos da una primera pista, porque no todas las carreras de circuito sirven exactamente para lo mismo. Y aquí empieza la parte que más confunde a la gente. Imagina que entras en la web de UTMB y ves cientos de carreras. Puedes pensar: perfecto, me apunto a cualquiera, corro y consigo mi acceso al UTMB. Pues no. No podías estar más equivocado. Hay diferentes tipos de carreras y entender la diferencia te puede ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Primero tenemos los World Series Events de UTMB, que son las carreras más, digamos, normales del circuito, y hay más de 50 eventos por todo el mundo en los cuales podrías participar. Y son la vía principal para que un corredor popular como yo, por ejemplo, consiga sus Running Stones. Después tenemos los World Series Major, que son parecidas a los Events, pero son carreras un poco especiales. Y aquí la cosa cambia un poco, porque una Major ofrece el doble de Running Stones de lo que ofrece una Events. Y además ofrece la posibilidad de clasificarte directamente a las finales gracias a tu rendimiento en esa carrera. Tienes Val d'Aran en Europa, tienes Kodiak en América, Chiang Mai en el Asia Pacífico y Ultra Trail Australia en Oceanía. Por tanto, si tu objetivo es simplemente correr carreras, puedes elegir cualquiera que te apetezca. Pero si tu objetivo es correr en el UTMB, el tipo de carrera que elijas empieza a importar mucho, pero muchísimo. Y aquí viene la primera gran pregunta: ¿qué tengo que conseguir realmente? Y la respuesta son dos cosas. Por un lado, necesitas Running Stones
Y por el otro lado necesitas el UTMB Index. Quédate con este concepto que luego más adelante lo vamos a explicar. Y estas dos cosas no son para nada lo mismo y no sirven para lo mismo. Vamos a ver para qué sirven. Vamos a ir con lo primero, ¿qué son las Running Stones? ¿Vale? ¿Qué son estas piedras de correr, ¿no? Así traducidas literalmente. Pues básicamente es una oportunidad dentro del sorteo. No es un punto, no es una clasificación. No significa que estés más cerca de conseguir un dorsal de forma automática, ni mucho menos. Es una oportunidad adicional para que tu nombre aparezca en el sorteo. Y aquí viene una de las cosas más interesantes y más importantes de todo el sistema. No necesitas 10 Running Stones, no necesitas 20. Para poder entrar al sorteo necesitas una. Con una sola Running Stones, tu nombre ya aparecería en el sorteo inicialmente, porque ahora veremos que necesitamos conseguir alguna cosa más. Además, esta Running Stone tiene que tener una característica especial. Tiene que haber sido obtenida en los 2 años anteriores a la fecha que tú estás aplicando. Y eso ya es suficiente para ser elegible en el sorteo del UTMB. Pero cada Running Stone adicional añade una nueva oportunidad para ti. Por eso, cuantas más tengas, más posibilidades tienes de que tu nombre salga elegido. Ahora bien, ¿cómo consigues esas Running Stones? Y aquí está la clave. No puedes conseguirlas corriendo cualquier carrera de montaña. Tienes que terminar una carrera de las categorías correspondientes de las UTMB World Series Events. O también puedes hacerlo en una Major. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la categoría obtienes diferentes cantidades de Running Stones. Por eso en una carrera Event conseguirías una Running Stone si haces la que está categorizada como 20K, 2 si es de 50K, 3 si es la 100K y 4 si es la 100M. Esto quiere decir que cada una de las carreras de este evento va a estar categorizada en una de estas 4 categorías. No te preocupes que luego veremos qué son las categorías. Pero si corres una Major, en vez de un event corres una Major, las cantidades se duplican. Es decir, por la 20K obtienes 2, por la 50K obtienes 4, por la 100K obtienes 6 y por la 100M obtienes 8 Running Stones en una sola carrera. Y eso está muy bien. Ahora, así que imagínate, empiezas completamente desde cero. Tienes 0 Running Stones y decides correr una 100K de un event. Terminas la carrera y pasas de 0 a 3 Running Stones. Pero si esa carrera hubiera sido una Major, pasarías de 0 a 6 Running Stones. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Significa esto que los Majors son siempre la mejor opción? No necesariamente, porque hay algo más que tenemos que conseguir. Y es precisamente lo que mucha gente confunde con las Running Stones. Vamos a ver qué es el UTMB Index. Venga, vamos a ver por este concepto que es súper importante. Mientras que las Running Stones sirven para darte boletos dentro del sorteo, el UTMB Index mide cuál es tu nivel de rendimiento como corredor. Y además existe por categorías como te he dicho antes, el 20K, el 50K, el 100K o el 100M. Y también existe un índice UTMB general que te cataloga a ti, pero para nuestro objetivo nos interesan especialmente las categorías, porque aquí está el detalle que puede hacer que todo tu plan cambie. Si tú quieres correr la OCC, necesitas un UTMB Index válido de 20K, 50K, 100K o 100M. Si quieres correr la CCC, el de 20K ya no te vale, mínimo el de 50K, 100K, 100M. Pero si ya quieres correr el UTMB de verdad, solo te valen los índices de 100K y de 100M. Esto significa que tú puedes tener Running Stones, puedes tener muchas, miles, millones de Running Stones, ¿de acuerdo? Es una exageración. Pero si solamente tienes un índice UTMB de 50K, no podrás entrar al sorteo de UTMB. Es así de sencillo. Y esto es probablemente una de las cosas que más me interesa que recuerdes en todo el vídeo, porque el sistema tiene 2 puertas. Una son las Running Stones y otra el UTMB Index. Y para entrar al sorteo necesitas las 2 puertas abiertas. Ya bien, te estarás preguntando, ¿y cómo consigo el UTMB Index? Y ahora viene una buena noticia, porque para conseguir el UTMB Index no necesitas obligatoriamente correr una carrera de las UTMB World Series, tanto sea un event o como sea una Major. Existen miles de carreras por todo el mundo que forman parte del programa UTMB Index. Incluso alguna de ellas puede estar muy cerca de tu casa. Hay muchísimas carreras. Lo puedes ver en la propia web del UTMB. Cuando terminas una de ellas, obtienes una puntuación y tu UTMB Index se actualiza. Y esto es importantísimo porque ahora tenemos 2 circuitos diferentes. Por un lado tenemos las carreras que generan Running Stones y por otro lado tenemos las carreras que generan UTMB Index, ¿vale? Algunas carreras hacen las 2 cosas, como son los Events y las Majors, y otras carreras hacen solo una de ellas, ¿de acuerdo? Una carrera UTMB Index puede servirte para demostrar tu experiencia y construir tu index, pero no necesariamente te va a dar una Running Stone. En cambio, si corres y terminas una carrera del circuito UTMB,
¿vale? De estas que hemos hablado, las Events o las Major, o tienes directamente las Running Stones que sean de la categoría de esa carrera. Y además te puede actualizar el resultado de tu UTMB Index dependiendo de la categoría que hayas corrido. Por eso, si yo empezara de cero, con máximo foco en el objetivo, intentaría buscar carreras que me dieran los dos, que me abrieran las dos puertas, tanto las Running Stones como el UTMB Index, para poder así avanzar bien en los dos caminos. Y esto ya empieza a ser una estrategia que ya ves que tienes que ir trabajando un poco a ver cuáles son las carreras a las que te vas a apuntar para hacer tu camino más corto. Pero esto no significa que necesites obligatoriamente correr un 100K o un 100M de una Major o de una Event, ¿vale? Si tu objetivo final es UTMB, ¿vale? Puede ser bastante eficiente que hagas eso, pero no quiere decir que sea el último camino que tienes para conseguirlo. Lo bueno sería que que acabaras una carrera de este tipo de categoría y a partir de ahí ya te dedicaras más tranquilamente a conseguir Running Stones quizá en unas carreras menores. Pero lo interesante sería desbloquear la categoría 100K o 100M en una carrera, conseguir las Running Stones y a partir de ahí tendrías derecho al sorteo y podrías seguir acumulando Running Stones en diferentes carreras quizá de una distancia menor o según te guste a ti. Pero ojo, que hay un detalle que no puedes olvidar. Vamos a verlo. Imagina que consigues 5 Running Stones y dices, perfecto, ya tengo lo que necesito, me echo a dormir, me olvido durante X tiempo, X años y ya pasas de todo y ya te da igual, ya tienes tus 4 o 5 Running Stones y dices, vale, ya las tengo. Pero hay un pequeño detalle, las Running Stones son acumulativas, correcto, y no caducan, ¿vale? Las Running Stones no caducan. Pero para poder entrar en el sorteo necesitas haber conseguido al menos una Running Stone durante los 2 últimos años, antes del cierre del sorteo. Es decir, tú tienes que llegar al sorteo que es en enero con al menos una Running Stone válida. Quiere decir que tiene que estar activada de hace como máximo 2 años. Si tú tienes 50 Running Stones pero son de hace 10 años, eso es imposible, pero bueno, es para que te hagas un ejemplo, no podrías entrar al sorteo. Necesitarías reactivar todas tus Running Stones acumuladas en ese depósito virtual que tienes ahí con una Running Stone en cualquier carrera en los últimos 2 años. Con eso ya te valdría. Vamos a hacer el supuesto. Imagínate que en 2024 conseguiste 4 Running Stones. En 2025 conseguiste otras 4, ya tienes 8. Y tú quieres aplicar, porque ha pasado el tiempo, quieres aplicar a UTMB 2028. ¿De acuerdo? No te valdrían esas Running Stones. Pero si durante el 2026 o el 2027, antes de que se celebre el sorteo del UTMB, tú corres una carrera aunque te dé solo una Running Stones, tú te presentas al sorteo con 9 Running Stones, ¿vale? Tus 8 acumuladas más la que activa a todas las Running Stones. Se activan en bloque, van todas juntas y todas te representan a ti, aunque sean Running Stones más antiguas. La solución es muy sencilla, tú puedes ir acumulando Running Stones y el año de antes de correr UTMB o de querer correr UTMB, corres una pequeña de la categoría 20K, da igual la distancia que sea. Creo que hay una en Chianti de 17 kilómetros, la podrías correr, te activa una Running Stone y a partir de ahí te activa el resto. Y vas al sorteo con tus 9 Running Stones. Con el UTMB Index sucede algo parecido. Para mantener una categoría activa necesitas al menos haber terminado esa carrera en los últimos 24 meses. Una vez que tienes activada la categoría, el cálculo del índice se hace con los últimos 36 meses, pero como mínimo tienes que haber corrido una carrera y acabado de esa categoría en los últimos 24 meses. Así que no se trata solo de conseguir los requisitos una vez y olvidarte, tienes que mantenerlos vivos, aunque sean con carreras pequeñas. Y ahora sí, ya tienes prácticamente todas las piezas, pero nos falta una. Porque puedes tener Running Stones, puedes tener UTMB Index, puedes cumplir todos los requisitos e incluso con todo eso aún no tienes el dorsal. ¿Qué hace falta para el dorsal? Vamos a ver de qué se trata el sorteo. Y aquí llegamos seguramente al momento que más os interesa a todos. Tienes tu Running Stones, tienes tu UTMB Index, se abre el periodo de preinscripción y tú, ¡pam!, te apuntas, ¿de acuerdo? Si quieres ir al UTMB, pues aplicas en el UTMB. Si quieres ir a la OCC, en la OCC. Si quieres ir a la CCC, en la CCC. En la carrera que tú quieras aplicar. Pero ojo, solo puedes aplicar en una de las carreras, ¿vale? Solo puedes aplicar en una. Si tú imagínate que tienes un índice de 100M, podrías aplicar en cualquiera de las 3. Pero tú y tus Running Stones y tu índice UTMB vais a una sola carrera. No podéis partirlo. Decir, mira, voy a aplicar con 3 Running Stones en la OCC, con 4 Running Stones en el UTMB y no. Vais en pack, sois indivisibles. Tú aplicas a OCC, OCC. Si aplicas a UTMB,
UTMB, siempre que tu categoría te lo permita. Eso ya lo verás que en la propia web de UTMB te sale cuáles son las categorías que tienes activadas y válidas. Y entonces solo queda esperar, y esta es la parte que me parece más curiosa de todo el sistema, porque después de haber entrenado, después de haber viajado, haber corrido, después de haber conseguido las malditas piedras, ¿vale? Llega un momento en el que ya no puedes hacer nada más, solo esperar. Pero, ¿y si te digo que el sorteo no es la única manera de acceder a UTMB? Venga, vamos a ver qué otras maneras fuera del sorteo se pueden utilizar para acceder a UTMB. Hasta ahora te he explicado que la vía probablemente que más nos interesa a la mayoría de los corredores populares sea conseguir las Running Stones, conseguir un UTMB Index válido, entrar en el sorteo y esperar y cruzar los dedos y que te toque. Pero el sorteo no es la única manera de conseguir el dorsal de UTMB. Y aquí tenemos que hablar de otras dos vías. Una está pensada para corredores que consiguen clasificarse por rendimiento y la otra para corredores que quieren un dorsal, además de contribuir a una causa solidaria. Vamos primero con la que quizás se conoce menos, que es el dorsal solidario. UTMB ofrece cada año un número limitado de dorsales solidarios para que puedas financiar una causa que ellos eligen, ¿vale? En 2026 han abierto 285 dorsales solidarios. Hay algo que me parece muy interesante y muy importante aclarar. Esto no significa que te puedas saltar todos los requisitos del sistema. Lo único que haces es, si consigues un dorsal solidario, saltarte el sorteo. Pero no puedes aplicar a un dorsal solidario si no tienes el UTMB índice válido, si no tienes las Running Stones. Con lo cual es importante, tienes que haber incluso corrido las carreras, haber conseguido tus requisitos para poder aplicar al dorsal solidario. Aunque tengas el dinero, eso da igual. Las categorías y las Running Stones se mantienen exactamente igual como si fueras a aplicar en el sorteo. Y entonces viene la parte importante y que te estarás preguntando, vale, pero ¿cuánto cuesta el sorteo? El sorteo son 2.200 euros, ese es el precio que ha sido este año. 2.200 euros, donde 2.000 euros van a una sociedad benéfica y otros 200 euros van a un fondo que ellos tienen de solidaridad internacional o no sé qué, tienen un fondo por ahí. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, porque esos 2.200 euros no incluyen para nada el precio del dorsal. La donación y la inscripción se pagan por separado. Así que no estás comprando un dorsal por 2.200 euros, estás haciendo una aportación al Fondo de Solidaridad y a la causa benéfica. Y luego tienes que pagar tu dorsal como todo el mundo, como si hubieras entrado igual por el sorteo. Lo único que te ha librado es que ya no tienes que ir al sorteo, entras directo siempre que cumplas los requisitos. Así que ya tenemos dos caminos, puedes intentar que te toque vía sorteo o puedes entrar por un dorsal solidario si cumples las condiciones. Siempre hay que cumplir las condiciones. Y si estás dispuesto a hacer esa donación, evidentemente. Pero existe una tercera vía y aquí ya estamos hablando de un tipo de corredor totalmente diferente. Venga, vamos a verlo. Clasificación directa por rendimiento, porque existe una tercera categoría para conseguir el dorsal. Y esta es probablemente la que más confusión genera. Hasta ahora hemos hablado del sorteo, pero hay corredores que pueden conseguir una plaza para la final de forma directa sin tener que esperar a que les toque el sorteo. Y no necesariamente estamos hablando de quedar el primero en ciertas carreras. Aquí entra en juego una cifra que tenemos que diferenciar muy bien del UTMB Index, que es un concepto nuevo que es el UTMB Score, ¿vale? No tiene nada que ver con el UTMB Index, es algo diferente. El UTMB Index, como os decía, es el indicador que utiliza UTMB para valorarte a ti como corredor. Son unas banderas que se activan o se desactivan, o unas puertas que se activan y se desactivan según tú corras y acabes esas carreras de esas categorías que hemos hablado antes. La 20K, la 50K, la 100K y la 100M, ¿vale? Son unas puertas que se abren o se cierran dependiendo si has acabado esas carreras o no. Pero el UTMB Score es la puntuación que tú obtienes directamente en una carrera en concreto, ¿vale? No quiere decir que sea solo en esa carrera, sino en carreras específicas. Entonces, como os iba diciendo, el UTMB Score es la puntuación que tú obtienes en ciertas carreras específicas del circuito de UTMB World Series, ¿vale? Ya sean events o sean majors, da igual. Es una puntuación en concreto que obtienes en esa carrera. Vale, ¿y esto cómo funciona? ¿Cuántos puntos tienes que conseguir de UTMB Score? La organización establece unos mínimos diferentes dependiendo de la categoría de cada carrera, ¿de acuerdo? Y también de si eres hombre o si eres mujer. Para una categoría de 50K necesitas haber obtenido 680 puntos para las mujeres y 830 puntos para los hombres. Para una categoría 100K, 660 puntos para las mujeres, 800 para los hombres. Y para una categoría 100M, 600 puntos para las mujeres y 760 para los hombres.
Aquí os dejo la tabla exactamente con lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver perfectamente. Y aquí viene lo interesante, si tú consigues esa puntuación válida en una carrera del UTMB World Series y tienes una Running Stone válida, vas directo a la final sin pasar por el sorteo de esa categoría que tú hayas activado, ¿de acuerdo? Es decir, si en una carrera de 100K consigues UTMB score de 800 o superior, siendo hombre, puedes conseguir la clasificación directa para la final de 100K, que es la CCC. Pero hay algo que te quiero dejar muy claro, porque es muy fácil confundirse. No necesitas tener un UTMB index de 800 en general, necesitas que en esa carrera o en una de ellas, puedes ir hasta que lo consigas, en esa carrera en concreto que te puntúa tengas ese 800. Y eso es por rendimiento. Y es que son dos cosas muy diferentes. Acuérdate, el UTMB Index y el UTMB Score son cosas totalmente diferentes. Y hay que aclarar una cosa. No necesitas ganar la carrera para tener ese índice UTMB. Puede ser que incluso ni entres en el podium. Imagínate que haces una carrera y resulta que delante la carrera gana un superélite, ¿vale? Gana un Kilian Jornet, gana un Jim Wasley, gana un Manu Merillas, gana alguien así. Esta gente tiene 900 y pico puntos UTMB, ¿de acuerdo? Y tú, imagínate que haces el 15, el 20, y te dan por ese rendimiento que tú has tenido en esa carrera esos 800 puntos, 805 puntos, ¿vale? Para que te sobren 5. Pues si tú consigues, aunque hayas quedado el 20 en esa carrera, 805 puntos por tu rendimiento, pues no hace falta ni que la ganes ni que entres en el podium. Toda la gente que haya puntuado por encima de esos 800 puntos en esa carrera en concreto, tendría, si quiere y tiene la Running Stone, pase directo a la final de esa categoría. Y entonces te preguntarás, ¿para qué sirve tener un UTMB Index muy alto? Pues esta parte es interesante. Imagina que eres un corredor con un UTMB Index de más de 800, ¿vale? Que estaría muy bien, ¿eh? Felicidades, por cierto. Ese nivel te puede dar acceso como corredor élite a ciertas carreras y a ciertos privilegios en las carreras, como tener un dorsal avanzado, salir delante, imagínate que al cerrar inscripciones, pues a lo mejor puedes conseguir una inscripción, no lo sé, te da ciertas ventajas. Pero ese UTMB Index de 800 o de más, imagínate que lo has conseguido en carreras que no son del UTMB World Series, no tendrías un UTMB Score válido para ir directamente a la final. Tendrías que correr siempre una de sus carreras. Entonces, volviendo a lo mismo, significa que tienes una vía un poco más sencilla para poder acceder a las carreras que te dan el UTMB Score, pero una vez que accedas a las carreras tienes que ir, correr, rendir y acabarla. Si no, no tendrás el score. Y tienes que acabarla según la puntuación, que sabes que va relativa al primero y relativa a lo que es la dureza de la prueba. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que eres un corredor que tiene un UTMB Index de 820, no tiene ninguna Running Stones y quiere correr la CCC, bastante normal. Encuentra una carrera de 100K del UTMB World Series. Su UTMB Index le permite acceder a esa carrera como corredor de élite, según las condiciones que sean aplicables para esa carrera en concreto. La corre y consigue el UTMB Score de 805. En ese momento ha superado el umbral de 800 que le daría acceso a la categoría 100K. Podría correr la CCC y gracias a ese resultado tendría pase directo a Chamonix a correr la CCC, siempre y cuando tenga también una Running Stones y de esa manera no tiene que hacer sorteo ni tiene que esperar plaza, entra directamente como élite en la CCC, lo cual está súper bien. Y es que esta es la vía que tienen los élites para escapar un poco de este laberinto que es el sorteo y de las Running Stones y de todo. Ellos llegan, rinden bien en una carrera UTMB World Series, ¿de acuerdo? Ya sea un evento mayor, ellos rinden bien allí, cogen una Running Stone y directo van para adentro, ¿vale? Al final tampoco son tantos élites y hay unas plazas que ya están reservadas para los élites. Entonces no tiene que estar sufriendo de si entro en el sorteo o no, porque un élite se juega mucho estando en Chamonix o no estando en Chamonix. Hay algunos que eligen no estar en Chamonix, perfecto, pero hay otros que eligen que sí que quieren estar por la exposición mediática que tiene. Pero bueno, nosotros como corredores amateurs total y corredores normales, nuestro objetivo si es correr los 174 kilómetros de UTMB, lo que nos interesa es conseguir un resultado suficientemente bueno en una carrera clasificatoria de 100M para alcanzar el umbral y desbloquear la categoría correspondiente a 100M y poder correr UTMB. Ese sería el camino normal. Bien, vamos a imaginar que nos ha tocado, ¿vale? ¡Uah! Nos ha tocado. Venga, ¿qué pasa si nos toca el sorteo? Te llega el correo de la Poletti y te ha tocado el sorteo. Has sido seleccionado para correr UTMB. Perfecto. Hasta aquí mucha gente dice, va, ya tengo el dorsal. Bueno, casi tienes el dorsal.
porque te falta todavía completar la inscripción y pagarla. Pero bueno, esto es cuestión de dinero, ya está, la parte más difícil ya la has pasado. Para correr OCC este año son 199 euros más ciertos gastos, 310 euros para la CCC y 479 para el UTMB, más la huella de carbono y algunas historias. Total, te está saliendo un poquito más de estos precios que te he dicho, pero bueno, has pasado todo lo que has pasado, lo pagas ya sí o sí. Por lo tanto, el sorteo no significa que ya te han regalado la carrera, significa que te dan el derecho o la oportunidad o como quieras ver, el privilegio de poder soltar ahí toda la pasta y correr UTMB. Y hay algo súper importante que tienes que tener en cuenta. Es algo que la gente no lo tiene en cuenta. Tú tienes, como veníamos diciendo antes, tú tienes 9 Running Stones. Cuando llega el sorteo y te toca, te las ponen a 0. Tú te quedas a partir de ese momento a 0 de Running Stones. Todas tus Running Stones son las que han servido para llevarte en el sorteo hacia adelante. Con lo cual te ponen a 0. Si no te hubiera tocado, pues te las mantienen. ¿Vale? Tú esas 9 Running Stones, si no te toca el sorteo, te las mantienen para el próximo sorteo. Por lo tanto, si te toca el sorteo y corres este año, el año siguiente tendrás que volver a empezar desde 0 para poder conseguir todas las Running Stones de nuevo y poder conseguirlo todo. El UTMB Index lo vas a tener, pero tienes que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando corres la final, cuando corres la OCC, la CCC o la UTMB, esas no te desbloquean la categoría, ¿vale? De 100M, de 100K, de 50, no te las desbloquean. Tendrás que volver otra vez a lo mismo. Pero seguramente como ya las tienes desbloqueadas desde hace 2 años, pues no tienes ningún tipo de problema. Pero que sepas esto y es muy importante. Tus Running Stones pasan a ser 0. Por eso, el objetivo no debería ser necesariamente cuántas Running Stones necesito. La pregunta más inteligente sería, ¿cómo puedo aumentar mis posibilidades sin convertir esto en una locura? ¿Vale? Y aquí, para mí, los Major tienen muchísima importancia y son los eventos más importantes porque te dan el doble de las Running Stones que normalmente te dan un evento normal. Las Major es interesante que las tengas bien estudiadas. ¿Y por qué son también tan interesantes las Major? Porque las Major al final también te dan, si eres un corredor élite y quedas de los 10 primeros, directamente te dan pase a esa categoría. Es decir, independientemente del score y que tengas y tal, si tú corres una Major y quedas en el top 10 de hombres y top 10 de mujeres, tienes pase directo, si quieres, a la final. Hablando claro, si corres, por ejemplo, Vall d'Aran, la PDA y quedas el séptimo, entonces para el año siguiente tendrías acceso a la categoría que tú hayas corrido, ¿vale? Si depende de la carrera que tú corras, si quedas entre los 10 primeros de una Major, podrás entrar directamente. ¿Y esto ocurre exactamente igual en las events, en las que no son Major? No, exactamente igual no ocurre. Aquí en las events lo que sucede es que tienes solo el podium. Las 3 personas que queden primeras tienen acceso directo a una final, tanto sean hombres como sean mujeres, ¿de acuerdo? 3 personas, hombres, 3 personas mujeres, las 3 primeras de cada categoría pasan directamente, si quieren, a la final de esa categoría que hemos estado viendo, ¿vale? Ya sea la 50K como la OCC, la 100K como la CCC o la 100M como la UTMB. Muy bien, y después de estudiar todo este sistema, creo que hay un error que sería muy fácil cometer. Pensar que necesitas hacer muchísimas carreras para conseguir muchas Running Stones. No necesariamente, porque como te he dicho, para entrar al sorteo con una sola Running Stones ya tienes más que suficiente. Lo que necesitas es buscar cómo conseguir más oportunidades dentro de ese sorteo. Y esas oportunidades tienen un coste. Implican viajes, implican entrenamientos, implican tiempo, sacrificio y sobre todo carreras que tienes que terminar. Por eso, si yo estuviera empezando desde 0, no intentaría conseguir Running Stones sin más, así, a lo loco. Intentaría conseguirlas mientras hago carreras que realmente me interesen, carreras que realmente a mí me gusten y me llenen. No iría solo conseguirlas por conseguirlas. Porque si vas a correr una Major, lo interesante sería que esa Major te guste, que seguramente te va a gustar sí o sí. Si vas a correr un event de UTMB, como tiene un coste y tiene un desplazamiento, que esa carrera te guste, que esa carrera te llene, ¿vale? No intentes conseguir Running Stones vacías, por así decir, por conseguir, corriendo muchas carreras pequeñas. Corre algo que realmente te guste y que realmente te llene. Porque si algún día consigues el dorsal para UTMB, y espero que lo consigas, quiero pensar que cuando llegues a Chamonix no recordarás solo el sorteo y todas las penurias que has pasado para conseguirlo, sino que recordarás todo lo bonito que has hecho, todo el camino que te ha llevado hasta Chamonix. Todos esos días de madrugar, todos esos entrenamientos, esas carreras chulas, compartir. Eso es lo que te tienes que llevar a Chamonix. No hace falta que sea un suplicio para ti. Corre lo que realmente quieras correr y al final la suerte decidirá.
Bueno, yo creo que ahora ya sabes cómo funciona el sistema. No necesitas ser élite, no necesitas ganar una carrera, no necesitas tener 35 running stones y tampoco acumular piedras a lo loco como si no hubiera un mañana. Necesitas solo dos cosas: la oportunidad de entrar al sorteo y que una vez que estés dentro del sorteo tengas bastantes posibilidades o papeletas. Y también necesitas un nivel de rendimiento y haber tenido la experiencia de las categorías de la carrera. Al final lo que se busca es que tú tengas una experiencia de una 100K, de una 100M, para que no te plantes en el Mont Blanc y digas, ¿y esto qué es y dónde estoy? Sino que ya vengas con un poco de experiencia. Es lo que se está buscando también. Y después, sobre todo, para los mortales como nosotros, lo único que necesitas es, pues, suerte. Porque al final puedes viajar, puedes entrenar muchísimo, puedes correr, puedes cuidarte, puedes ir a fisios, puedes acumular running stones y tener un índice UTMB correcto. Pero aún así, el dorsal no está garantizado para nada. Necesitas un golpe de suerte. Y quizás sea esa la parte más interesante de todo el sistema, porque siempre hay algo que tú no vas a controlar, siempre hay una cosa que tú no controlas. Controlas cada paso del sistema, pero el sorteo no lo controlas. Así que ahora solo quiero preguntarte algo. Si tú mañana empezaras desde cero, ¿cuál sería tu camino? ¿Cuál sería tu estrategia para conseguir llegar a UTMB? ¿Intentarías conseguir muchas running stones? ¿Pagarías si puedes el dorsal solidario? ¿O simplemente correrías las carreras que te apetecen y ver si hay suerte? Te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.